Hoy vamos a ver los 4 problemas que hacen que tu e-commerce esté estancado. No importa si estás en 10.000, 15.000, 20.000 dólares al mes, ahí te quedaste. Y el tema es que por más que pruebes y hagas nuevas estrategias, nuevas agencias, nuevos productos, no lográs romper ese techo, tenés una base buena, pero necesitas escalar. Lo que te pasa, y te voy a ser honesto, no es que tenés mala suerte, no es el mercado, no es la competencia, no es tu producto, es que te falta identificar cuál es el problema o el cuello de botella específico que mantiene a tu e-commerce en el nivel donde está. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a identificar los cuellos de botella y vamos a aprender a solucionarlos. Ahora vamos a pasar a revisar los 4 cuellos de botellas en orden de frecuencia. Decirte que esto lo hacemos en todos los negocios, no te estoy contando humo, sino que realmente es lo que aplicamos para escalar negocios que son clientes nuestros que están entre los 20.000 y 50.000 dólares para duplicar o triplicar su facturación, depende del tipo de negocio. Así que básicamente si estás en ese rango, esto te va a servir. Si estás en un poquito menos, también te va a servir. Y al final de este video te voy a dar un checklist para que te lo lleves y hagas tu propio diagnóstico dentro de este negocio. Ahora, si vos también querés que revisemos tu caso específico, abajo te dejo un link con casos de éxito, te dejo un link para que puedas agendar tu reunión estratégica, pero por sobre todas las cosas, déjame un comentario y no te olvides de suscribirte. Perfecto, vamos al primer cuello de botella, que es el más común y es el de adquisición. Probablemente tengas tráfico, porque ese no termina siendo un problema para los e-commerce. El problema es que no sabes de dónde vienen tus mejores clientes y no sabes cuál es la calidad de ese tráfico. A ver, vos sabés que vendes, pero no sabés ni qué canal es el que mejor calidad de clientes te trae, cuál es la audiencia que mejor te funciona, qué mejor lifetime value tiene, qué mensaje es el que realmente está convirtiendo, cuál es tu customer journey real, cuál es la tasa de recompra. Entonces, es importante que vos entiendas que tener tráfico y tener ventas no significa que no puedas tener el mismo tráfico y más ventas con el mismo esfuerzo. Bien, a ver, teníamos por ejemplo un cliente de ropa que invertía $3.000 al mes en Facebook y $1.000 al mes en Google. Parecía que Facebook funcionaba mucho mejor porque traía más ventas, pero cuando nos ponemos a analizar, el cliente que venía por Google tenía una tasa de recompra de 6 veces, mientras el que venía por Facebook recompraba hasta 2 veces. Entonces, ahí es importante dónde ponemos los esfuerzos y cómo analizamos la información. Una vez que descubrimos esto, cambiamos la distribución presupuestaria y empezamos a apuntar a mejorar el lifetime value del cliente Facebook y a seguir potenciando el de Google, y la facturación aumentó un 40% en 2 meses y medio. Entonces es importante empezar a entender de qué manera nosotros estamos trabajando y procesando la información. Para saber si tu problema es de adquisición, primero que nada pregúntate, ¿cuál es tu lifetime value promedio por canal? Es decir, por Facebook, Meta, Google, Instagram, TikTok. ¿Qué audiencia es la que mejor retención tengo? ¿Y cuál es realmente mi costo de adquisición teniendo en cuenta la cantidad de veces que me compran y cuánto estoy invirtiendo? Si no puedes responder estas preguntas, estamos hablando de un tema de adquisición. Pasamos al segundo cuello de botella, es el problema de conversión. Y acá hay un error bastante común donde la gente se equivoca y piensa que es un problema de conversión si la gente no compra. Pero vos también podés tener un problema que es no tener la trazabilidad de tu funnel para saber el por qué no te están comprando o dónde la gente te está abandonando. Tu funnel tiene básicamente 5 etapas. El tráfico llega a tu sitio, navega por tus productos, agrega el carrito, inicia el checkout y compra. Esto es súper simple, ¿bien? Ahora, si en cada etapa se te escapa la gente, estás perdiendo plata, y mucha. Entonces, mucha gente, muchos dueños de e-commerce lo que hacen es decir, bueno, miran la tasa de conversión final y dicen, tengo el 2% de tasa de conversión, está bárbaro. Ahora, tenés que saber exactamente qué está pasando en cada etapa y cómo hacemos para que ese 2% pase a ser un 2.2, 2.3. Ya si pasamos a un 2.2, estamos aumentando muchísimo la tasa de conversión. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, teníamos un cliente que tenía 2.1 de tasa de conversión. Una tasa de conversión buena, normal. Pero cuando empezamos a analizar, lo que nos dimos cuenta es que el 60% del tráfico agregaba el carrito. Eso es un muy buen número. Pero solo el 30% iniciaba el checkout de todos los que agregaban el carrito. Y después de los que iniciaban el checkout, el 85% completaba la compra. Eso estaba genial. Es decir, que el que realmente agregaba el carrito tenía muchísima intencionalidad. Ahora, ¿qué estaba pasando entre que se agregaban al carrito e iniciaban la compra? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había un problema de usabilidad gigante en la web y optimizamos esa transición. Cuando la optimizamos, la tasa de conversión pasó del 2.1 al 2.7. Entonces, es importantísimo entender que tu tasa de conversión es un resultado de todos los pasos anteriores y no es que es solo porque la imagen es linda o no es linda o porque el anuncio funciona o no funciona, sino que realmente hay una serie de pasos que se van dando en el camino del cliente para que vos puedas tener una mejor o peor tasa de conversión. Entonces, si vos no podés medir y no sabés tu tasa de conversión en cada etapa del funnel, tu problema es de conversión.
Vamos al problema número 3. El tercer cuello de botella es el problema de retención. Vendemos una vez y chao, el cliente compra y no lo vemos nunca más. Recibió el producto, está contento, no sabemos nada. Y es gravísimo esto. ¿Por qué? Porque conseguir un cliente nuevo cuesta hasta 5 veces más que hacer que un cliente actual te recompre. Un cliente que compra 2 veces tiene hasta 9 veces más probabilidades de comprar por una tercera vez. Eso es un dato gigante. Y es muy probable que el 80%, aplicando la ley de Pareto, que el 80% de tus ventas futuras venga del 20% de tus clientes. Entonces, es clave que vos sepas identificar y retengas a los clientes actuales. Porque es más barato, porque te recomiendan y porque los fidelizas. Claves para tener una estrategia de retención buena: email marketing post compra, sistemas de afiliados, programas de lealtad. Se pueden hacer upsells y downsells con email marketing combinado también. Se pueden hacer club de beneficios y descuentos. Podemos reactivar clientes inactivos. Podemos hacer una muy buena comunicación de valor, una comunidad. Todo esto hace que el cliente se quiera quedar, sentirse parte de la marca, y es importantísimo. Te digo, tenés que hacer todo esto. Es el ideal, definitivamente. Elegí uno y empezá. Porque si vos tenés una tasa de recompra menor al 20% de todos tus clientes, estás teniendo un problema bastante fuerte de retención, y es importante que lo empieces a trabajar ahora, porque estás poniendo muchísimo esfuerzo en adquirir clientes nuevos cuando todo ese esfuerzo lo podrías destinar a mantener a los actuales y generar mayor beneficio. Pasamos al último cuello de botella, que es el número 4, y es el problema de la escalabilidad. Y cuando me refiero a escalabilidad, no me refiero a la escalabilidad digital, sino a la escalabilidad de tener sistemas que soporte el crecimiento que tenés propuesto para tu negocio. A ver, tu negocio funciona a la escala actual que tenés y eso está buenísimo, pero ¿qué pasa si mañana duplicás, triplicás ventas? Tenés que pensar en el peor escenario posible, que es un escenario buenísimo, pero digo, ¿qué pasa? Se te rompe el sistema logístico, la atención al cliente colapsa, no tengo stock, el cash flow se me complica porque tengo que reponer ese stock, poner en anuncios. Bueno, entonces, ¿cómo pienso esa escalabilidad del negocio? Entonces, los sistemas que necesitas para escalar te incluyen automatizaciones de marketing, un buen CRM, logística, un equipo de marketing, un equipo de atención al cliente. De vuelta, no necesitas tener todo esto ya, pero sí tenés que tener en cuenta de que si estás creciendo a un ritmo sostenido, pero te estás poniendo un techo, puede ser que tu problema sea la escalabilidad. Nos pasó con un cliente que no lograba escalar y era porque tenía una pésima atención al cliente. Entonces, no solo fue que nos contrató a nosotros para potenciar sus anuncios, sino que lo ayudamos a integrar un CRM, automatizaciones, inteligencia artificial. Rompió el techo de los $35.000 en un mes y medio. Se fue a 50. Así como así. ¿Pero por qué? Porque tenía las capacidades y la confianza para hacerlo una vez que tenía la estructura armada. Entonces es importante que vos puedas detectar si tenés miedo a que te lleguen muchos pedidos. Básicamente, si ese miedo a que te lleguen muchos pedidos está, es porque probablemente tengas un problema de escalabilidad o tengas miedo al éxito. Pero suponiendo que tenés un miedo a la escalabilidad, es empezar a identificar cuáles son las áreas que se te pueden romper si creces. Una vez que las tenés identificadas, empezá a solucionarlas por orden de urgencia y de fuerza, y a partir de ahí vas a poder lograr generar esa escalabilidad que ya estás trayendo porque estás creciendo, pero sin necesidad de romper el negocio. Bien, pasamos al diagnóstico, que esto es muy simple, pero quiero que te lleves un framework de diagnóstico para poder identificar en tu negocio qué está pasando y detectar el cuello de botella principal. Esto es una recapitulación de lo que vimos, pero paso número 1. Tenés que revisar tus métricas de adquisición. Si tu costo de adquisición, es decir, el CAC, está subiendo, es decir, que cada vez te cuesta más caro adquirir un cliente, o no sabes el lifetime value por canal de tu cliente o tu lifetime value general, que ya también es gravísimo, tenés un problema de adquisición y tenés que empezar a entender cuánto dura un cliente con vos, cuánto te está costando adquirir un cliente, porque si no, no vas a poder crecer. Si nos vamos al ítem número 2, tenés que analizar tu funnel de conversión. Tenés que empezar a entender dónde se te escapa la gente. Si no sabes dónde se te está escapando la gente desde que hace clic en tu anuncio o en tu contenido orgánico, entra a la web y termina comprando, cada paso vos tenés que saber qué está pasando. Si no sabes qué está pasando y en qué medida está pasando, es decir, en qué números está pasando y porcentajes, tenés un problema de conversión. Si nos vamos al número 3, es la retención. Si tu repetición de compra, o sea, es decir, tu cliente tiene una tasa de recompra de menor al 20%, estás teniendo un problema de retención. Acordate, es más barato venderla a la misma persona que adquirir un cliente nuevo. Y número 4, capacidad operativa. Si no podés manejar el doble de pedidos de un día para el otro, siendo exagerados, pero para que se entienda la dinámica, tenés un problema de escalabilidad. Entonces tenés que empezar a pensar dónde está el cuello de botella dentro de la escalabilidad para poder empezar a solucionarlo y seguir con el crecimiento que estás llevando. Y ahí está la clave.
Vuelvo a lo mismo, lo importante es tener estrategia y orden. No sirve optimizar algo que no estás teniendo un problema o, por ejemplo, optimizar retención si no sabes de dónde están viniendo tus mejores clientes. Bien, entonces es importante empezar a tener la cabeza puesta en todo lo que está pasando dentro del negocio para poder, en base a eso, escalar. Perfecto, si ya identificaste los cuellos de botella, ya tenés dos opciones clarísimas. La primera es solucionarlo por tu cuenta usando el checklist, que está bárbaro, y empezar a trabajarlo. La segunda es agendar una reunión acá abajo para que charlemos tu caso en específico, veamos si podemos ayudarte y en base a eso te damos el paso a paso específico que haríamos con tu negocio para escalarlo, para llevarlo al siguiente nivel. Trabajamos todos los días con e-commerce que están en una situación muy similar a la tuya, probablemente donde tienen un techo y no saben cómo romperlo, o sea que no vas a ser la primera persona y te apuesto que una vez que identificamos el cuello de botella y lo rompemos, crecer el negocio se siente muy bien. Te agradezco por quedarte hasta acá, no te olvides de comentar, de suscribirte y nos vemos en el próximo video.